Violeta, te saluda de CM Noticias. Daniela es periodista, productora audiovisual, trabajó en la Defensoría del Público y bueno, produjo este material audiovisual que estuvo circulando estos días en las redes aquí en la zona de Capilla del Monte. ¿Qué tal, Daniela? ¿Nos escuchás bien? Sí, por supuesto. Hola, ¿qué tal? Acá estoy en un monte nativo, en un pueblo de al lado, viviendo y a la vez sanándome en estas tierras en las que mucha gente interesante, inteligente, llena de profundidad, viene a vivir. Así que un poco quería devolverles, ¿no? Sí, estoy en San Marcos. Acá también hay cosas interesantes con respecto a la política y movimientos asamblearios y cosas curiosas para venir a conocer. Pero bueno, Capilla es un lugar fantástico, es más una ciudad. Los de San Marcos van a Capilla cuando quieren algo de ciudad. Y bueno, ahí me llevé la magia de ese video, expresada en ese video, y una versión mucho más larga que dura 12 minutos, si lo quieren encontrar en Palomatria, sería el canal de YouTube. Pero Palomatria, sí. Ale, lo que más nos llamó la atención y nos hizo reflexionar sobre este material es dos cosas. Por un lado, muchas veces cuando hablamos del cine popular, cine comunitario, que acá en la zona se impulsa mucho, siempre hablamos de lo importante que es el cine como un documento, algo que resulta en un documento. Y a su vez, siempre desde todo el movimiento de organizaciones sociales que hay aquí, siempre está las agrupaciones tienen el dilema de impulsar las marchas en nuestras localidades o viajar a la ciudad, por lo menos hasta Córdoba, a sumar fuerzas en una marcha más grande. Y siempre está esa disyuntiva, ¿no? De no dividir, no quitarle cuerpo a la marcha grande y también querer hacer esta marcha y estos actos locales que permiten, bueno, una construcción cara a cara que es la que aparece en tu material, en tu documento audiovisual. Y me parece que podemos hacer la que hacemos en el peronismo, por lo menos para salir de los problemas, que es hacer las dos cosas. Y ver de qué manera hacer foco en la participación local, porque es el efecto contagio más hermoso de todos. Es un lugar donde, aparte de ir a manifestarte, vas a aprender. Cuando hay gente en tu pueblo, en el caso de las asambleas que se arman en la plaza de Capilla, que es lo que está documentado, empezás a encontrar en la mirada de un otro la materialidad de esas ideas que uno profesa. No es lo mismo generar eslogans y repetir por ahí discursos que uno escucha en los medios de comunicación o que quiere leer y debatir, que encontrarse de manera grupal y definir esa realidad en conjunto. Me pareció fantástico, me pareció un nivel de protagonismo impresionante y que eso lo que genera es profundidad en la identidad de esas ideas. Y después, efecto contagio en la plaza, porque obviamente pasa a la gente y entiende entonces que la política no es solo un acto de rebeldía, sino puede ser también un acto de reflexión. La política tiene esas tres patas que a veces nos olvidamos o nos hacen olvidarnos, ¿no? Cuando a veces nos convierten en números de una manifestación y se olvidan de la parte crítica de cada uno de esos sujetos. Y en las tres patas son entonces esto, la movilización, el debate político, ¿no? Y después la creación de nuevas ideas, la creación de soluciones. Cuando hablamos de comunicación siempre pedimos las buenas noticias, porque existen, porque no es solo mala noticia, no es solo destruir, no es solo criticar aquello que nos quitan, ¿no? Sino crear lo nuevo. Así que bueno, me parece que la manifestación en la plaza tiene que ver con eso nuevo, con crear lo nuevo. Y después la diversidad. Cuando aparece el debate en grupo, aparecen las ideas divergentes y bueno, ahí se nota el discurso en su totalidad, que siempre tiene trampas, ¿viste? Daniela, tenés un acercamiento que también tiene que ver, seguro, intuyo, con tu historia personal, pero con tu trabajo en la Defensoría del Público, imagino te tocó retratar otro tipo de marchas, organizaciones así en pueblos de la República Argentina, en otras zonas. Bueno, con la Defensoría del Público más que nada recorrí medios de comunicación.
comunitarios, como la radio de ustedes, que me parece que son focos de cambio del mundo, de creación del mundo, muy importantes. Pero no, lo que logré conocer fue todo viajando sola, a dedo, o con muy poco dinero, por lo general, y sí conocí muchísimas formas de organización y de manifestaciones, y todo esto tiene su particularidad, ¿no? Tenemos todo el movimiento ambientalista, que también es muy asambleario, que ha despertado sociedades que estaban dormidas hacía mucho tiempo. Y, y bueno, ¿qué otros recorridos? Después hay manifestaciones específicas por cierres de fábricas, por ejemplo, o acampes que se producen por fechas locales, ¿no? Pero en el caso de las fechas nacionales, ahora viene el 8 de marzo, vi cómo se empiezan a convocar a la plaza, a la organización, cómo se empiezan a pasar esta información de boca en boca, lo importante que es ese boca en boca, cómo se llena de amor ya la previa del 8 de marzo. Eso me llama mucho la atención, porque también se utiliza el mismo lugar, la misma plaza que se usa para manifestarse, como una sede a cielo abierto para organizarse. Y eso me parece que bueno, que es transparencia absoluta para la política. Lo que no genera por ahí tanto efecto contagio es la falta de dispositivos de entretenimiento, si querés, poder hacer de la política un espacio de fiesta, eso nos falta un montón. De hecho, bueno, se charló y se debatió en esa manifestación por la reforma laboral, que no grabé ese debate para no invadir la intimidad de una asamblea, ¿no? Pero ahí salió el tema de la alegría, que había falta de sonrisas, que había que ponerle foco a eso, a convocar desde el amor. Y otros decían, no, que la bronca, que tenemos derecho a estar mal. y bueno, y en ese debate, por ahí queda solamente la parte catártica, y seguramente que para el 8M no va a ser así, ¿no? Que va a tener mucho más color y mucho más arte, cosa que puede llegar a generar un efecto contagio. Me preocupa un poco eso. Pero tu pregunta decía, con respecto a otros pueblos. Bueno, sí, en cada lugar es distinto. Me parece que en este lugar es específicamente mágico porque son comunidades de artistas, ¿no? Y eso lleva a una subjetividad muy, muy fuerte. La verdad que hay que copiar y hay que seguir promoviendo esta forma de participación directa para las fechas históricas. Se habla de toda una situación también que se está viviendo con respecto a la libertad de expresión, sobre todo nuestros medios comunitarios que están recibiendo un ataque inmediato y lo recibieron desde el día 1 de la presidencia de Javier Milei. Pero bueno, también seguramente desde tu experiencia con la Defensoría del Público tenés también una visión sobre lo que está pasando con la libertad de expresión en nuestro país. Lo que está pasando es terrible, es terrible. Es tan terrible que ni siquiera las mismas personas que están incluidas en la comunicación son del todo conscientes del nivel de control que hay sobre todo lo nuestro. Tenemos nuestra vida totalmente controlada desde nuestros dispositivos, por supuesto, es algo que todo el mundo ya sabe, pero en el caso de la participación política también. Somos como válvulas de escape muchas veces, se nos permite ejercer alguna que otra actividad, pero hoy en día hasta quienes hacen oposición están totalmente limitados y a veces dirigidos por los mismos que dirigen al oficialismo, digamos. La libertad de expresión está eliminada. Nuestro país no tiene democracia en este momento porque no existen los medios de comunicación que se salgan de la agenda hegemónica, porque no existen los periodistas que puedan plantear temas propios sin pasar por un montón de filtros, ¿no? Y después por el desfinanciamiento que es notorio. Y bueno, aprovecho para también hacer una denuncia pública que yo vengo denunciando por todos lados, que en algunos casos existen mujeres, que fue mi caso también, que teníamos nuestra vida amorosa y sexual también totalmente dirigida o
o limitada por acciones de servicios de inteligencia, formas de acoso híbrido que son a veces muy difíciles de ver, o nos hacen cosas como desórdenes administrativos. No va a ser casualidad que mucha gente que opina de manera contraria al gobierno, de repente sus cuentas son mucho más caras que las que no, o se les traban las cosas, ¿no? Las tarjetas, el teléfono. Bueno, empieza a haber toda una cuestión de terrorismo híbrido, donde todo te sale mal y no entendés por qué, y se traban los proyectos que haces. Bueno, eso está pasando y no se ve, y eso forma parte del acoso que recibimos muchas periodistas y muchos colegas. Después... ¿Eso lo estabas mencionando dentro de este gobierno particularmente o en qué etapa? Sí, ahora se va profundizando. Antes vos tenías algunas cuestiones que iban pasando, pero ahora es algo sistemático. Pensá el presupuesto que tiene la Secretaría de Inteligencia en este momento, que hasta pueden detener si quieren ahora, ¿no? Entonces, hay un abuso de poder también inclinado hacia cuestiones hasta personales de quienes ostentan el poder, porque está muy concentrado, ¿no? Como en la dictadura. En la dictadura los milicos terminaban prostituyendo a las mismas pibas que acosaban, se robaban en la casa de los que le metían presos, hacían sus negocios personales porque había una impunidad absoluta. Bueno, acá está pasando lo mismo. Está, por un lado, el acoso político y por otro lado, el abuso de poder de quienes ostentan ese poder, que con ese mismo poder pueden hacer lo que quieran. Y de a poquito vamos viendo un entramado de estafas y de otras cosas que también se van mezclando con los dispositivos de los servicios de inteligencia en pie, ¿no? Pero bueno, después el desfinanciamiento de los medios de comunicación es horroroso. Los medios comunitarios proliferaron con la discusión de la ley de medios y fue una revolución y era algo hermoso y fuimos el cambio en este mundo. Si eso no pasaba, no había feminismo. Si no había feminismo, no cambiaban un montón de cosas del mundo. Yo creo que lo que hicimos igual no se va a borrar, pero sostener estos medios chiquitos, con la poca capacidad de escucha que encima hay, porque hay un cambio en las tecnologías y en las formas de entretenimiento, es complicado y es el primer acto de militancia que tenemos que tener, ¿no? Y hablar de la libertad de expresión. Nosotros, Daniela, aquí hablamos en primera persona con respecto a esto que estás diciendo. Te hago la última pregunta que quisiera saber, cómo, en el marco de qué proyecto, si es personal o si tiene alguna otra organización, estuviste haciendo este registro de la marcha y qué futuro tiene, qué otras ideas están ahí dando vueltas en tu canal de YouTube. Ah, bueno. Es un registro, sí, personal, porque yo era productora audiovisual ahí en la Defensoría y hacía el registro de las buenas prácticas, registro de las radios, por ejemplo, de las cosas que están buenas y que hay que cambiar, que hay que imitar, y sigo con esa búsqueda del conocimiento para que, más allá de todas las cosas que me fueron pasando, que son un montón, con esta persecución híbrida que les comento, para que no me saquen las ganas de ser feliz. Y a mí me hace feliz ver la felicidad del pueblo. Y cuando veo esas cosas, me lleno de esperanza. Entonces, yo no quiero renunciar a eso y en un punto lo hago por eso. Bueno, está buenísimo. Es una búsqueda también personal y en el camino empezar a documentar la vida de una comunidad ejerciendo su derecho a la protesta, su derecho a la libre expresión y reclamando por sus derechos también. Exacto. En toda una agenda mucho más amplia. Para mí viajar... Especialmente en esto. Exacto. Para mí viajar es poder encontrar las formas del amor que van tomando dimensiones distintas y después quiero mostrarlo, decir, che, esto está bueno, esto es lo que sí, ¿viste? Entonces, el caso de las manifestaciones y las formas de organizarse que son sanas, justamente se replican por imitación como todo, así es el conocimiento. Por otro lado, seguir registrando los medios comunitarios, todo lo que sea una buena práctica para multiplicar soluciones. Yo creo que en algún momento esta revolución tecnológica que estamos teniendo va a generar nuevas herramientas para que podamos defendernos o para profundizar la libertad de expresión. Así que
en mi búsqueda de conocimiento socializo un poco eso. Y después es una forma de protesta, porque si yo me quedara quieta, ganarían los que me silencian. Yo milito desde los 13 años, conozco un poco todo, interactúo con esa agenda, con los medios de comunicación, intento formar redes de medios y de periodistas, y bueno, también me he metido contra muchos lobbies, porque también me metí con el tema de la trata, que hoy en día rinde sus frutos, porque hoy salió a la luz todo lo del caso Epstein, sale a la luz lo peor de la derecha y lo peor de este sistema. Ya no es un mito, que la crueldad te lleva a la pedofilia y que la pedofilia es una de las imágenes más horrendas para debatir qué humanidad queremos. Me parece que eso sirvió, por ejemplo, ¿no? Y hay que ir ahí a la esencia un poco de las ideas y volver a pensar una humanidad que no duela, ¿no? Yo creo que no. Si me quedo quieta, es un poco renunciar a todo lo que yo ya sé y no seguir buscándole la vuelta a las cosas, ¿no? Pero bueno, los invito ahí al Instagram, que es Argentintiti, donde subo un poquito de todo. Siempre mi lema fue que lo personal es político, que la persona feliz no contamina, que es una frase de un loco que se llamaba Titi, a mí me dicen Titi también, le decían Titi, y era un loco de mi barrio cuando era chiquita, que bueno, mucha gente lo ignoraba como muchos locos, pero yo lo escuchaba y me enseñó un montón de cosas. Soy amiga de los locos, viajeros, admiro a cualquiera que quiera salirse de la hegemonía y los intento registrar también. Así que bueno, si me buscan ahí en Palomatri, ahora estoy haciendo un documental sobre San Marcos, que está lleno de locuras y no desde el consumo irónico, sino desde la reivindicación real de quienes se hacen preguntas. Después hay un montón de formas de llenar esas preguntas, ¿no? Pero por lo menos se las hacen y no se quedan con la realidad de mierda como nos tocó. Bueno, Fariña, gracias por este contacto, gracias por compartir esta mirada y tus ideas aquí en CDM Noticias Radio. No, gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo enorme. Perdón los nervios. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estuvimos conversando, era Daniela Fariña,